¿Se oye? Buenos días. ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Bueno, vamos a empezar. Supongo que si se oye, voy a empezar dando una pequeña explicación porque Mabel C. Buenos días, Mabel. Me pregunta que qué pasó ayer con la transmisión, que se cortó y no pudimos terminar adecuadamente y despedirnos. Afortunadamente ya era la hora o casi la hora y ocurrió justo en ese momento. Hubo un corte general de internet aquí en la zona y nos quedamos sin internet. Aquí revisamos toda la instalación y estaba todo correcto, no había ningún problema, o sea que fue un corte general, seguramente alguna reparación o algo que estaban haciendo. Aprovechan normalmente esas horas a las 7, 7:30 de la mañana, que es cuando empiezan a trabajar estos servicios, aprovechan para cortar a esa hora porque suponen que no hay nadie trabajando a esa hora, pero bueno, nosotros estábamos aquí emitiendo. Afortunadamente ya era casi estábamos terminando, el corte duró como 5 o 6 minutos aproximadamente y después volvió. Así que bueno, no fue tanto el perjuicio. Raza de Bronce, buenas noches, de Vicente desde México. Tomás Castillo, buenas noches, doctor, saludos desde Puebla, México. Mari Carmen Romero Serrano, buenos días a todos. Vicente, entro a saludar desde Guipúzcoa y te escucho en el coche de camino al trabajo. Viva el café, claro que sí, viva el café. Como sabéis, yo tomo café de Colombia. A ver si aquí la verdad es que no puedo encontrar café de México. He preguntado y no consigo encontrarlo. Me dijeron que el café de México es muy bueno, así que a ver si tengo la oportunidad y lo pruebo. Eileen Feliciano, gracias por tan excelente trabajo. Mónica Pareja, Mónica Pareja Colouscou, buenos días desde Jaén. Mabel C, bueno ya, hola, nos hemos saludado. Michael Kelly, feliz amanecer. Asmara Villarreina, hola, buenas noches por aquí. Trinidad Domínguez, hola, buenas noches desde México. Silvia Amor, hola, buenas noches, doctor. Antonio de Vicente, saludos desde Argentina. Cobernar 21, buenos días, se oye perfectamente. Mónica Pareja Coluscou, todo perfecto. Don Antonio. Paula, hola Paula, ¿qué tal? Buenos días, don Antonio. Asmara Villarreina, sí. Paula, sí. Perla Gil, hola, buenos días, buenas noches, Antonio. Adelaida Zuluaga, buenos días, ahora mejor escuchándolos, se veis, se escucha perfecto, gracias por enseñarnos tanto, te deseo un lindo día. Bueno, yo os deseo a todos vosotros que tengáis un día maravilloso, los que estamos comenzando y los que estáis terminando, como por ejemplo México, California o Argentina o bueno, América en general, pues que tengáis una noche de descanso y agradable. Lord Apoe, el chat de ayer lo escuché varias veces, lo necesitaba, pero no me recupero después de mi separación y que mi familia me traicionara e hiciera monos voladores, con él me he roto. Bueno, hay que tener paciencia, son golpes muy duros que una persona atraviesa, uno no está preparado para que le ocurran esas cosas, para que la familia le dé a uno la espalda, para que nadie lo apoye. Yo sé que son momentos terribles, pero bueno, hay que tener fe y los momentos hay que tener claro que se superan. Es un esfuerzo pequeño cada día. Después, cuando ya lo hayas sobrepasado, mirarás atrás y verás con alegría de haber superado esa situación y haber tenido la fuerza para enfrentar esa situación, y eso no te quepa duda que te va a hacer una persona fuerte y resistente. Lo importante es no desfallecer y cada día seguir enfrentándose con esas dificultades. Ya sabes que las crisis en realidad son cambios que siempre van a mejor. Hay momentos, por supuesto, muy duros en las crisis, pero las crisis siempre sacan lo mejor de nosotros mismos y hay que saber aprovecharlas para sacar todo el beneficio de ellas. María, buenos días, noches a todos. Acá hay una luna llena preciosa. María, saludos desde Texas. Estela Celis, buenos días desde Colombia. María, este episodio va a estar buenísimo. Espero que sí, que os guste a todos. Minerva Rodríguez, buenas noches desde Texas. Isa Cortés, buenos días desde Chile. Hola Isa. Estrella Escarlata Guzmania, buenas noches desde Málaga para todos. Eduardo Sandoval, buenas saludos Antonio desde Culiacán, Sinaloa, México.
Andrés BL, buenos días desde Francia. Bueno, recordaros que tenemos a la venta los libros El Contacto Cero, El Camino a la Libertad, que lo tenéis en Amazon al precio de $10 o 10 euros, La Piedra Gris, Cómo convivir con un narcisista para esas personas que no pueden alejarse del narcisista y necesitan mantener algún tipo de relación, que sepan que pueden conseguir que esa relación no sea tan dañina, no sea tan perjudicial gracias a la técnica de la piedra gris. También hemos publicado, que aún no lo hemos recibido de la imprenta, espero que llegue hoy, me parece que ya va a llegar hoy, el libro de La madre narcisista, una tragedia en la familia, que es un libro muy interesante, la verdad se está vendiendo muy bien. Sabéis que ahora especialmente para América, o bueno, para los países más lejanos, excepto Europa y España, que teníamos problemas en los envíos, ahora podemos enviar pero un mínimo de 3 libros, con lo cual si queréis la colección de La madre narcisista, La piedra gris y El contacto cero, lo podéis pedir, os lo enviamos sin ningún gasto de envío, dedicado a la persona que deseéis. Si queréis hacer un regalo, nos podéis dar la dirección de la persona a la que queréis que se lo enviemos y el nombre para poder dedicárselo, y se lo enviamos sin gastos de envío. Si queréis también 3 libros porque deseáis hacer algún regalo y queréis 3 libros iguales de Contacto Cero, de La Piedra Gris, igualmente. El único requisito es que como mínimo tienen que ser 3 libros para poder cubrir los gastos de envío de esta nueva empresa, que nos exige, que nos cobra un poco más caro que el anterior. Lo que ocurre es que con el anterior los libros no llegaban o llegaban deteriorados, entonces no merece la pena. También recordaros que a primeros de marzo empieza el taller sobre autoestima. Las personas que estéis interesadas, ya sabéis, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Cualquier cosa que queráis consultarme, respecto a los libros, respecto a este taller o incluso respecto a alguna consulta personal, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y os responderemos lo más rápido posible. Seguimos saludando. A ver, estábamos en Isaac, Estela Escarlata, sí. Andrés BL, buenos días, sí, ya habíamos saludado. Perla Gil, totalmente atenta a esta charla, doctor. Martal González, buenos días. Doctor Antonio desde Panamá. Septawi, buenos días, don Antonio. Hoy tenemos un tema muy interesante, que son 7 debilidades, 7 puntos débiles del narcisista, 7 cosas en las que falla siempre el narcisista y que nos van a dar un poco la perspectiva para verlo con un poquitín de distancia, para esas personas que están sufriendo, darse cuenta que el narcisista también tiene muchas cosas en las que no voy a decir que se le puede atacar, pero sí que debemos tener en cuenta para apreciarlo, para darnos cuenta de que realmente es narcisista y de que podemos también, que son personas que tienen esas debilidades y que podemos alejarnos de ellos sin mayor contratiempo. Bueno, vamos a ir examinando detenidamente. María José Rodríguez, buenas. Don Antonio y comunidades del puerto de Santa María, preparándome para salir al trabajo. Don Galleto, excelente temática, gracias. Sí, la verdad es que esta hora hay personas, sobre todo en España, que se están preparando para ir a trabajar. Gaby Garza, buenas noches. Don Vicente, saludos. Bueno, yo creo que vamos ya a ir comenzando, van a ser las 7 menos 20, para que después nos dé tiempo a responder a las preguntas. Ya sabéis que mientras yo hago la exposición podéis ir dejando preguntas en el chat para responder después, no hay ningún problema. Podéis comentar también las opiniones de otras personas, siempre con respeto. Y bueno, vamos ya a pasar al chat. Ya hay un número de personas bastante elevado, entonces ya para no... Lo que ocurre es que prefiero esperar un poco porque YouTube la verdad es que funciona regular nada más y no avisa correctamente a las personas de que se ha iniciado el directo, con lo cual ayer una persona me comunicó que había estado más de media hora intentando conectar y esperando que recibir la conexión y al final no la había recibido. Entonces, a pesar de que se había inscrito, como que tenía interés en ver el directo, pero no funciona muy bien. Así que prefiero esperar un poco a que las personas se vayan dando cuenta de que ya estamos en directo y se vayan incorporando. Bueno, ahora vamos a pasar al tema que vamos a tratar hoy,
que son esos 7 puntos débiles, esas situaciones en las que el narcisista se siente inseguro. Ya sabemos que el narcisista es un personaje que carece de autoestima, es un personaje que le cuesta relacionarse de una forma correcta con las otras personas, tiene realmente muchos puntos débiles que al principio no se aprecian porque como cuando comienza la relación, comienza con el bombardeo amoroso, que es una técnica que lo que busca es encubrir todas esas debilidades que tiene y presentarnos una imagen muy favorable del narcisista, una imagen maravillosa, idílica. Él se esfuerza al máximo en aparentar una persona que no es en absoluto, porque si no, desde luego no tendría ninguna posibilidad de conquista ni de lograr la dependencia de ninguna persona, dado como es de maltratador, de abusador y de inseguro también, de baja autoestima. Entonces necesita hacer un paripé, necesita hacer un montaje, una interpretación, que es en lo que se trata en realidad el bombardeo amoroso. Es toda una serie de técnicas psicológicas que están enfocadas a captar la atención y lograr la dependencia de una persona. Es algo parecido a lo que hacen las marcas publicitarias cuando lanzan esos anuncios en donde vemos esos perfumes que los protagonistas van en autos último modelo, son todos guapísimos, con mujeres guapísimas, y nos van mandando un mensaje diciéndonos que si nosotros no utilizamos ese perfume nunca vamos a lograr tener una vida de ese tipo. En realidad son todo técnicas de manipulación para conseguir hacernos dependientes, ya sea de ese producto, ya sea de esa comida, ya sea de lo que nos tratan de vender. El narcisista utiliza un sistema bastante similar de manipulación para conseguir conquistar a las personas. Lo que ocurre que el narcisista nos lo enfoca especialmente para la víctima en concreto, con lo cual consigue una dependencia muy superior a la que consigue un anuncio publicitario, porque el narcisista va investigando, va averiguando cuáles son los puntos débiles, cuáles son las cosas en las que una persona puede ceder, la que una persona más aprecia, e incide sobre esos puntos, y por eso el efecto del narcisista sobre las personas es tan arrollador, tan devastador, que crean esas dependencias tan tremendas, porque analizan perfectamente cómo es la persona, analizan qué es eso que los motiva, qué son esas cosas que les pueden producir esos enganches, utilizan ese refuerzo que hemos hablado tantas veces, el refuerzo intermitente, que crea una adicción tan grande. Es el mismo refuerzo que opera, por ejemplo, en los juegos de azar, en la lotería, en los casinos, en la ruleta, que significa que sin explicarnos cómo, de vez en cuando salimos premiados. Una persona va a la ruleta y juega y juega y juega, y cada determinados momentos que nunca coinciden, que nunca existe una serie, que nunca existe ningún tipo de regla que lo determine, le toca un premio. Y el hecho de que le toque un premio de una forma indeterminada es lo que psicológicamente nos genera más dependencia. Exactamente es lo mismo que hace el narcisista, que te maltrata, y un día, sin saber por qué, resulta que está amoroso, está tierno, está cariñoso, te invita a cenar, parece que se ha recuperado el antiguo narcisista que habíamos conocido. Realmente eso no es más que un juego de estímulo y refuerzo, es un mecanismo psicológico ya muy estudiado. En este caso se llama el refuerzo intermitente, se llama intermitente porque ocurre de vez en cuando, no sabemos cuándo ocurre, aparece, un día ocurre eso y nadie sabe si han pasado 4 días, si ha pasado una semana. No existe ninguna regla que lo justifique, ni ninguna razón que justifique que ese día precisamente ocurran las cosas como. Puede ser porque el narcisista quiera conseguir algo, puede ser porque vea que está perdiendo a la víctima, puede ser porque ese día él haya llegado de buen humor. No existe ninguna regla, y eso precisamente es lo que crea una adicción mayor. Por eso después las personas creen que cuando no pueden alejarse del narcisista, hay veces que piensan que puede ser que están enamoradas, hay veces que piensan que es por algo que tiene el narcisista, y en realidad no es así, sino que es porque se ha creado una dependencia similar a la que sufren los drogadictos también, por todas las hormonas que se ponen en funcionamiento en estos mecanismos. Ha creado una adicción
que hace que esa persona esté dependiente del narcisista. Es igual que el drogadicto que depende de la droga. No quiere decir que la droga tenga ninguna capacidad para decir voy a manipular a esta persona o que la persona esté enamorada de la droga, sino que se crea una dependencia que muchas veces es química y es producto de ese tipo de habituaciones, de ese tipo de refuerzos. Bueno, vamos a pasar a los puntos débiles del narcisista, todas esas cosas que nos pueden hacer ver que realmente el narcisista no es una persona que merezca la pena, sino que es una persona de la que tenemos que alejarnos porque nos produce mucho daño. El primer punto débil realmente son sus características propias, ¿no? Es el hecho de que los narcisistas se creen superiores, pero en realidad, si no tienen a las personas que los admiren, si no tienen a las personas que les hagan aparecer como superiores, realmente no son nada y ellos lo saben. Por eso el narcisista, muchas veces hay personas que me preguntan ¿por qué el narcisista necesita hacer daño a las personas? ¿Por qué el narcisista necesita humillar? ¿Por qué necesita vejar a las personas? ¿Por qué ese afán de si a lo mejor podría de otra forma conseguirse el cariño, conseguirse la admiración, conseguirse el afecto? Lo que ocurre es que él, como se siente superior, el cariño, el afecto, el amor, no le es suficiente, porque eso cualquier persona puede tener eso, cualquier otra persona normal, sin ser narcisista, sin tener ese complejo de superioridad, sin sentirse tal, puede tener amor, puede tener cariño, puede tener simpatía. Sin embargo, conseguir manipular, conseguir dominar, conseguir humillar, tener esa frialdad y ese carácter para conseguir sacar sufrimiento de las personas, eso es lo que realmente hace sentirse superior al narcisista. Pero lo que tenemos que comprender es que sin la admiración de las personas, sin la respuesta de las personas, el narcisista en realidad no sería nada. Ese concepto grandioso de su personalidad, esa vida que les lleva a pensar que no pueden relacionarse con cualquiera, les hace débiles porque cuando no tienen a esas personas, cuando les faltan a esas personas, en realidad se sienten perdidos, se sienten que no tienen ese refuerzo, que no reciben esa percepción de que son grandes. Por eso al narcisista le duele tanto el hecho de que le apliquen el contacto cero, porque en ese momento él no está preparado para quedarse sin la víctima, no está preparado para que esa fuente de combustible narcisista se le vaya. Es diferente, por ejemplo, cuando se produce el descarte. ¿Por qué? Porque el narcisista en realidad en el descarte es una cosa provocada por él y que él ya ha previsto con antelación y él ya tiene otra fuente de suministro. Normalmente cuando se produce el descarte, el narcisista previamente ya ha triangulado, ya ha hecho una serie de manipulaciones, ya tiene otra víctima, tiene un amante, tiene otra amiga, tiene alguna persona que le va a seguir suministrando el combustible y por eso descarta a la víctima con la que está ahora. Sin embargo, cuando se le aplica el contacto cero y él no lo espera y él no sabe nada, se queda perdido. Eso es la causa de que les provoque tanto dolor y que hagan todo lo posible para evitar que eso se produzca. Por eso comentamos tantas veces que cuando se quiere aplicar el contacto cero no hay que comunicárselo nunca al narcisista, porque eso al narcisista le provoca tanta rabia, tanta ira, que va a tratar de hacer todo lo posible para evitar que eso ocurra. Va a manipular, va a justificar, es posible que se ponga a llorar, es posible que te saque el dinero de la cuenta, es posible que hable con tus familiares para desprestigiarte. Ayer una persona me comentaba que el narcisista la había grabado cuando ella perdía los nervios y gritaba y después había ido a la propia familia de la víctima a mostrarle los vídeos para explicar que ella estaba loca, que la víctima estaba loca y les decía mirar cómo reacciona, mirar qué actitudes tiene y que ella ya no sabía qué hacer porque su familia le había vuelto la espalda. Cuando queréis aplicar el contacto cero, el narcisista utiliza todas las armas que pueda para evitarlo. Por eso es conveniente prepararlo bien, organizarlo bien. Ya sabéis, en el libro El contacto cero explicamos todo en detalle. Por si tenéis alguna duda, podéis recurrir a él, en donde explicamos perfectamente eso, que hay que hacerlo en silencio, hay que organizarlo bien todo, de forma que uno pueda prescindir radicalmente del narcisista y no necesitarlo para nada. Hay que prever los aspectos económicos, los aspectos sociales, los aspectos de alojamiento, de manutención, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas bien claras para que a la hora en que das ese paso, a la hora que te alejas del narcisista, ya no quieras saber nada más de él.
Bueno, este era el primer punto del que hablábamos, que es que el narcisista, al sentirse superior, necesita permanentemente de las personas que le rodean para que lo ensalten. Si no cuenta con esas personas, si tú no lo refuerzas en ese sentido, si tú no le das esa retroalimentación que le hace sentirse superior, por eso el narcisista es un punto débil y el narcisista tiende a alejarse de ti. Eso es una de las razones por las que funciona la piedra gris, porque la piedra gris significa dejar de suministrar ese combustible al narcisista, significa ser neutro en cuanto a emociones, significa no emitir emociones que pueda recibir el narcisista, y eso, por un lado, en principio puede provocar un poco de rabia, de ira en el narcisista, pero cuando pasa esa ira, cuando sabes plantear bien la estrategia y pasa esa ira, en ese momento es cuando el narcisista prefiere buscar otra víctima que sí le suministre el combustible narcisista. El segundo punto débil del narcisista, y que les hace muchas veces estar absolutamente equivocados en todo, es que tienen una nula capacidad para escuchar y para entender nada. El narcisista normalmente solo se escucha a sí mismo, solo cree en sus propias argumentaciones, y es incapaz de poder entender lo que la otra persona siente o lo que la otra persona dice, simplemente porque no la escucha, porque no quiere saber nada de la otra persona. Esto es un punto débil tremendo, porque realmente él no entiende nada de lo que está ocurriendo a su alrededor, todo funciona por sus propias reglas, por eso cuando la persona le aplica el contacto cero, ellos quedan tan destrozados y tan desarmados. Quizá es una de las situaciones que paradójico, que precisamente el irse simplemente sin hacerle absolutamente nada, sin venganza, sin ira, sin ningún tipo de castigo, sin ningún tipo de rencor, simplemente la persona se aleja, eso es lo que más destrozado lo deja. Y lo deja porque, como no tiene absolutamente ninguna capacidad de escuchar, es incapaz de entender todo lo que está ocurriendo a su alrededor, es incapaz de que entienda, por ejemplo, que en algún momento puede tener una familia maravillosa, una mujer o un marido maravilloso, unos hijos maravillosos, pero como no escucha, como no está atento a lo que ocurre a su alrededor, no se entera. Tampoco creo que apreciara mucho el tener esa mujer que lo ama, o ese marido que lo ama, o esos hijos maravillosos que viven por estar con él, que desean disfrutar de él. Sin embargo, el narcisista solo trata de provocar dolor en su entorno, solo trata de provocar su sufrimiento, porque esa es la forma en la que él se nutre, la forma en la que él se cree que se enriquece o que él se siente superior. La tercera debilidad es que viven en una perpetua fantasía de éxito. Ellos se creen que son importantes, se creen que en su trabajo son el alma mater, se creen que todo el mundo está pendiente de ellos, y en realidad eso no es así. En realidad, cuando examinas la percepción que la gente tiene de ellos, al interior de la familia se le ve como una persona que causa daño, que causa dolor, que no es capaz de provocar la felicidad en la familia, que no es capaz de crear un ambiente saludable y sano de convivencia. En el exterior, como mucho, hay gente que puede opinar que es simpático, que es agradable, que es más o menos cumplidor, pero sin embargo él se imagina que él es otra persona, que él es... Eso es lo que hace que, a medida que va pasando el tiempo, a medida que la gente los va reconociendo, el narcisista entra en unas depresiones tremendas, porque se da cuenta que esa imagen de grandeza, de éxito, de que es superior a los demás, que él tiene, va chocando con la realidad, se va dando cuenta que la gente de fuera no lo respeta como superior, que la gente de dentro, la familia, la gente más íntima, la gente más próxima, compañeros de trabajo a los que él humilla, a los que él desprecia, poco a poco se van dando cuenta de la verdadera naturaleza del narcisista y se van alejando de él, o le van haciendo frente, o van chocando contra él, de forma que poco a poco, con los años, el narcisista cada vez se va quedando solo. Esto lo hemos hablado en bastantes vídeos sobre la soledad del narcisista, sobre la vejez del narcisista, cómo con el paso de los años todo esto se le va viniendo encima. Siempre comentamos que el narcisista es propenso a las depresiones, y las depresiones le ocurren por esto, por ese choque que se produce entre la imagen que él tiene de la vida, la imagen que él tiene de la realidad, en donde se siente superior, en donde es un triunfador, es un hombre de éxito, y la realidad, que es que no es así, que realmente solo siembra desconcierto, siembra dolor, siembra resentimiento.
y en las personas que no lo tratan mucho y que no lo conocen, pues realmente les es bastante indiferente la vida del narcisista y para nada creen que sea una persona exitosa, como mucho, pues que es agradable, que es simpático, que puede tener cierto éxito en el trabajo, que puede tener una familia más o menos, pero siempre visto desde la distancia. En realidad, lo que ocurre es que todo lo que el narcisista se imagina no deja de ser un delirio, no deja de ser una imaginación fantasiosa de superioridad, porque realmente el narcisista no tiene nada que le haga superior a nadie, no tiene nada que le haga que él pueda estar por encima de nadie en realidad, ¿no? Entonces todo eso no deja de ser más que una fantasía que a la larga le pasa su precio y le pasa su costo. En cuarto lugar, o cuarta debilidad que tiene el narcisista, es que permanentemente ocultan sus emociones. Siempre hemos dicho que una de las diferencias claras que ocurre entre el psicópata y el narcisista es que el psicópata no tiene emociones de forma natural, no siente nada, es algo que no existe para él, que no es como un ciego que no ve los colores. El psicópata no ve las emociones, no sabe lo que son las emociones, ni siquiera se las puede imaginar. O sea, a veces las simula porque ve cómo los demás responden ante determinadas situaciones y lo simula, pero realmente es incapaz de percibir. Es igual que si a un ciego se le dijera esta pared es de color amarillo y después cuando alguien le pregunta ¿de qué color es la pared? Él dijera es amarilla. De la misma forma, el psicópata interpreta las emociones. En cambio, el narcisista sí percibe las emociones, sí recibe las emociones, lo que ocurre es que las oculta, las tapa, porque sabe que le perjudican para su trabajo de manipular a las personas, tiene que ser frío, tiene que coger distancia, pero sí tiene emociones. Lo que ocurre es que él las oculta y eso es una vulnerabilidad tremenda, porque cuando una persona no tiene emociones está perdiendo su contacto con todo su alrededor, con todas las personas. Cuando una persona es incapaz de sentir miedo, es incapaz de sentir amor, es incapaz de sentir alegría, es incapaz de sentir todo ese tipo de cosas que las personas normalmente sienten, lo que pasa es que esa persona está perdiendo el 80 o el 90% de la riqueza que le proporciona la vida. Está él mismo cercenándose la posibilidad de disfrutar, de aprovechar, de gozar de todas esas cosas que tienen alrededor y que nos llegan por las emociones. Por supuesto que hay emociones que son positivas, hay emociones que son negativas, pero no debemos darle un valor intrínseco a esa sensación porque incluso las emociones negativas hasta cierto punto también son buenas porque nos protegen. Por ejemplo, el miedo nos protege de situaciones que pueden resultar peligrosas, la ansiedad nos avisa que en el futuro puede venir algún tipo de peligro. Todas las emociones siempre tienen algo que nos ayuda, que nos hace sobrevivir, que nos hace sobrepasar los problemas. El narcisista, como anula todas esas emociones, está perdiendo todas esas señales. Por eso digo que cuando una persona, por ejemplo, está sufriendo, está pasándolo mal, el narcisista, aparte de su falta de empatía, no percibe todo ese mundo emocional, de forma que cuando después llega el momento en que le aplican el contacto cero, de repente queda destrozado porque no se lo espera, porque el narcisista nunca se imagina que en un momento determinado esa víctima se vaya a ir, esa víctima de repente desaparezca. Y eso le ocurre porque como no hace caso a sus emociones, que las oculta, es incapaz de percibir lo que ocurre en su entorno. Y eso la verdad es que es un punto débil tremendo para el narcisista. En quinto lugar, los narcisistas son adictos al control, necesitan tenerlo controlado todo y esto fundamentalmente parte de su inseguridad, de su baja autoestima. Como es una persona que es tan insegura, es una persona que no tiene seguridad de nada de lo que ocurre a su alrededor, necesita tenerlo todo controlado permanentemente. Si no, es incapaz de sentirse superior. Si no es capaz de controlar cada detalle de todo lo que ocurre, él se siente perdido, se siente como que las cosas se le escapan de la mano. Por eso necesita que su víctima esté en casa, por eso necesita romper las relaciones de su víctima con su entorno, por eso muchas veces provocan que esa persona tenga que dejar su trabajo porque el narcisista es incapaz de controlar esa relación que esa persona tiene con sus compañeros de trabajo. Por eso provocan en muchas ocasiones el alejamiento de la familia de la víctima porque el narcisista trata de romper esos puentes, trata de tener controlada a la víctima reduciéndola cada vez más a cualquier tipo de contacto, manteniéndola aislada para de esa forma poder manejarla mucho más fácil. Todo se reduce a un problema de control
Pero eso a su vez realmente para el narcisista representa un peligro tremendo, representa una debilidad enorme, porque necesita estar todo el tiempo pendiente de todas las cosas que ocurren a su alrededor. Muchas veces, por ejemplo, se dice que los narcisistas que abusan de las redes sociales, eso es cierto solamente hasta cierto punto, ¿no? Valga la redundancia, porque el narcisista también tiene mucho miedo a las redes sociales precisamente porque no las puede controlar, porque el narcisista puede subir una imagen, por ejemplo, a las redes sociales y puede recibir muchas críticas negativas y eso no les gusta. Con lo cual hará un uso muy concreto de las redes sociales. Cuando se dice, no, es que esta persona está todo el día subiendo selfies, tiene que ser narcisista. Pues no creas que tiene mucha relación, porque el narcisista en general huye de esas exposiciones en donde cualquier persona las puede criticar, se limitará solamente a mostrar aquello que a él le interese, que le da mucho valor, como por ejemplo que haya ganado un premio, que haya ganado. Eso sí puede subirlo a las redes sociales, porque eso nadie lo va a discutir, es un reconocimiento público. Ahora, subir opiniones, subir otro tipo de cosas que puedan ser objeto de crítica, normalmente no lo va a aceptar porque se le escapa su control, por ese principio de que él necesita tener todo controlado. Esto es una de las cosas que les provoca mayor angustia, mayor zozobra, mayor incertidumbre, porque realmente controlar todas las circunstancias de la vida es algo muy difícil. Si os dais cuenta, en la medida en que bajáis el control sobre las cosas que tenéis a vuestro alrededor, os relajáis, tenéis menos tensión. ¿Por qué? Porque una persona, el control exige estar atento, exige estar alerta, exige estar vigilante, y eso provoca ansiedad, eso provoca nerviosismo. Puede que haya cosas que salgan mal. Esa preocupación permanente hace que uno esté ansioso, que uno no pueda vivir tranquilo, y ese es uno de los tradicionales problemas del narcisista, que es que vive permanentemente en un estado de hipervigilancia, de alerta, que hace que tenga depresiones, que lo hace que se deprima, que lo hace que esté angustiado, que lo hace vivir en un perpetuo no vivir. Bueno, en sexto lugar, necesita tener el dominio de las personas para él poderse sentir seguro. Si él no consigue el dominio de esas personas que tiene a su alrededor, piensa que en cualquier momento se le pueden ir, piensa que en cualquier momento se le pueden revelar, piensa que en cualquier momento se le pueden poner en contra. Imaginaros, por ejemplo, en el trabajo, el narcisista necesita manipular y necesita mangonear a todas las personas que tiene a su alrededor para que vayan en la dirección que él quiere. No hay cosa que más tema a un narcisista que es que se le escapen esas personas de su dominio, de su control malévolo, que esas personas empiecen a pensar por sí mismas y a actuar en contra del narcisista. Él necesita constantemente manifestar esa superioridad con ese dominio que ejerce sobre las personas. Por eso le encanta tanto al narcisista tener monos voladores, porque suelen ser personas que están obnubiladas con el narcisista, que están poseídas por el narcisista, de forma que hacen todo lo que él les pide, que hacen lo que él les dice, y eso le da una sensación de dominio, de control sobre esas personas, de poder decirles lo que quiera y que ellas las hagan. Por esa razón el narcisista le exige normalmente a las víctimas que sean sumisas, que sean calladas, se enfrenta en cuanto la víctima tiene ideas propias, en cuanto la víctima trata de crear algún tipo de cosa, trata de cambiar algo, trata de variar algo de lo que el narcisista establece, porque el narcisista necesita ese dominio permanente sobre las personas. Y en séptimo lugar, otro de los problemas del narcisista es que el narcisista nunca reconoce que tiene un trastorno. Por eso cuando las personas preguntan si el narcisista se puede curar, por supuesto, en teoría que sí se puede curar. Es un problema conductual, es un problema aprendido en la infancia, y siempre decimos que todo lo que aprende se desaprende, todo se puede desaprender, todo se le puede dar la vuelta. Pero claro, el problema que existe en psicología es que para que eso ocurra es necesario el deseo, la voluntad de la persona que padece el trastorno. Esa persona que tiene dificultades necesita querer solucionar esas dificultades. Si la persona no quiere solucionar eso, si una persona tiene depresión y no hace el mínimo esfuerzo para salir de la depresión, si uno tiene una fobia y no hace nada para solucionar esa fobia,
nunca va a desaparecer. Si un narcisista es narcisista y parte ya del hecho de que no lo reconoce, sino que lo identifica como que es un rasgo suyo de personalidad, que él es una persona superior, que él es una persona que está por encima de los demás, para nada va a querer él, es lo mismo que si una persona es guapísima y sabe que es guapísima y uno le dice, mira, te vamos a hacer una cirugía estética para cambiar el aspecto de tu cara. Él dirá, no, 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 si yo estoy feliz con mi cara como es, no necesito para nada hacer ningún tipo de cirugía estética. De la misma forma, el narcisista se siente satisfecho con su personalidad, se siente satisfecho con su carácter, él se siente superior a los demás, dice, ¿cómo voy yo a cambiar? ¿Para qué voy a ir yo a una terapia para ser como tan vulgar como son los demás, para ser una persona ordinaria, para ser una persona de segundo orden? Él quiere seguir siendo superior, quiere seguir estando por encima de los demás, y eso hace que nunca pueda solucionar su problema. Por eso las personas que conviven con un narcisista y que están esperando a que el narcisista cambie, pueden esperar sentadas porque el narcisista nunca cambia. Esto lo hemos hablado muchas veces, siempre decimos el narcisista nunca cambia. Es algo que hay que grabarse a fuego en la mente de las personas, las víctimas que están con un narcisista y que tienen esa ilusión, que tienen esa esperanza. Eso nunca va a ocurrir. A pesar de que el narcisista, en los momentos en que le interesa, en esos momentos que hablamos de refuerzo, esos momentos en que tratan de buscar esa época dorada que existió antiguamente, siempre dicen, no te preocupes que voy a cambiar, no te preocupes que esto no se va a volver a repetir, no te preocupes que vamos a vivir de otra manera, que vamos a volver a ser como éramos antiguamente. Todo eso son mentiras para engañarte, para manipularte, para que sigas metido o metida ahí en esa relación y sigas sufriendo, sigas humillado y sigas bajo el control del narcisista. El narcisista solo se va a desprender de ti cuando haga el descarte, cuando ya se aburra de ti, cuando ya agote todas las posibilidades que tiene de sacar suministro narcisista. ¿Por qué creéis que el narcisista desea vivir con una persona que está sufriendo permanentemente, que está humillada, que está llorando, que está rabiando, que está... ¿Por qué el narcisista quiere vivir con una persona así? No creo que a nadie le agrade estar al lado permanentemente con una persona que sufre, y sobre todo porque el sufrimiento es provocado por el narcisista, pero quiero decir que en general a nadie nos agrada vivir con una persona así. Si estamos con una persona así y la queremos, lo que tratamos es de solucionar su sufrimiento, solucionar sus dolores, tratar de que no sufra, de que no lo pase así, ayudarlo en todo lo que podamos. Pero justamente el narcisista hace lo contrario. El narcisista lo que hace es provocar más dolor, provocar más sufrimiento, porque esa reacción, ese sufrimiento que padece la víctima es lo que a él lo nutre. Por eso el narcisista nunca va a cambiar, eso tenemos que ponerlo en letras de oro en nuestra mente. El narcisista nunca cambia porque el narcisista está feliz como está, no quiere para nada dejar de tener esa personalidad, seguirá por siempre provocando dolor, hasta incluso cuando llegan a ser viejos siguen teniendo esa rabia vieja de los narcisistas de seguir siendo insoportables, de seguir siendo malévolos, de seguir siendo terribles. Bueno amigos, hasta aquí estos 7 puntos débiles del narcisista, estos 7 aspectos que hacen que el narcisista sea como es y que nunca va a cambiar y que justifican perfectamente que una persona se aleje de ellos lo más rápido que pueda. Siempre decimos que lo mejor que se puede hacer con un narcisista es salir corriendo, alejarse de él lo más posible en el momento que uno sospecha que la persona pueda ser narcisista. De todas formas, yo siempre digo que no es necesario tener un diagnóstico del narcisista, sino que en el momento en que nos encontramos con una persona tóxica, que nos hace sufrir, que nos provoca daño, que no se preocupa para nada, que no tiene empatía, que no hay que preocuparse de diagnósticos, no hay que preocuparse de si es psicópata, si es narcisista, si es sociópata, si es el calificativo que le querramos poner, no importa. Lo que importa es que una persona no es feliz a su lado. Y nosotros no hemos nacido para vivir en un valle de lágrimas sufriendo toda la vida, sino que hemos nacido para al menos tratar de disfrutar lo más que podamos en esta vida breve por la que tenemos que transitar, ¿no? Yo creo que hay que tratar de sacar el mayor jugo, el mayor placer de la vida que podamos, siempre compartiendo y amando y respetando a los demás. Por eso es esencial el aplicar el contacto cero
cuando se tiene uno se encuentra en una relación tóxica de este tipo, no hay que perder tiempo, hay que aplicar el contacto cero, alejarse de esa persona. Hay vida mucho más allá del narcisista, hay otras personas maravillosas con las que merece la pena entrar en contacto, hay situaciones, hay sueños que tenemos que cumplir, hay ilusiones que tenemos que desarrollar, y toda esa vida la tenemos por delante. Todo eso lo podemos, si de momento no podemos avanzar, podemos aplicar la piedra gris. Es la técnica para poder convivir con un narcisista, pero ya os digo siempre que no es una técnica definitiva, no es una técnica de por vida, como sí es el contacto cero. La piedra gris es una cosa temporal, para una situación circunstancial, para prepararnos para aplicar el contacto cero, para esas familias que tienen un hijo o tienen algún condicionamiento que les obliga a establecer de vez en cuando una relación, para tratar de que esa relación no les explote en las manos, que esa relación no les provoque daño. Para eso se aplica la piedra gris. Recordar que tenemos también el libro de la madre narcisista, todos ellos los tenéis en Amazon al precio de 10 euros. Si queréis recibirlos firmados y dedicados por mí, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Y bueno, ya vamos al chat y a responder las preguntas que me habéis hecho, que al parecer hay muchísimas por aquí. María José Rodríguez, Don Galleto, Javi Garza, Manuela Gallegos, buenas noches, lista para aprender. Hola Manuela, ¿qué tal? Septawi, a mí me provocan e incluso intentan con mis reacciones pueda cometer algún error que ellos puedan utilizar para perjudicarnos. ¿Cómo podemos en este caso estar solos y no dejar que se salgan con la suya? Bueno, a ver, lo que yo creo que debe quedar muy claro es que con el narcisista lo mejor es alejarse. Claro, hay ocasiones en que es complicado eso de alejarse de un narcisista, pero es lo que hay que intentar. El narcisista, siempre que esté en una situación con nosotros en donde él pueda desplegar todo su arsenal de manipulaciones, en general siempre se va a salir con la suya. Nunca vamos a poder evitar que eso ocurra porque está jugando nosotros estamos en inferioridad de condiciones. El narcisista no le importan las emociones, no le importan los resultados, no le importan los daños, a nosotros sí nos importa, con lo cual no podemos jugar en las mismas condiciones. Es como que es un partido de fútbol en donde hay unos jugadores que pueden coger el balón con las manos y hay otros que no. Indudablemente aquel que puede jugar con los pies y con las manos tiene ventaja sobre el que obligatoriamente tiene que jugar solamente con los pies. El narcisista aplica unas reglas especiales para él, no respeta para nada las reglas de los demás y las olvida constantemente, está siempre en un plano de superioridad sobre nosotros, en el sentido de que él se salta las reglas cuando quiere, mientras que nosotros normalmente tratamos de cumplirlas. Trinidad Domínguez, yo creía que solo a mí me pasaba el maltrato con el narcisista, pero existe en todo el mundo. Sí, la verdad es que es una plaga lo del maltrato narcisista, le ocurre a todo el mundo, pero siempre decimos que para todo el mundo también, que lo que hay que hacer es alejarse del narcisista. Hay que tener eso presente. No sirve de nada tratar de convivir con una persona que te maltrata. Es el mensaje que uno tiene que asimilar. En realidad lo que existe en una relación con un narcisista es maltrato. No existe amor, no existe cariño. El narcisista no ama, no tiene esa capacidad, porque lo primero, si uno amara a otra persona, la querría, trataría de buscar lo mejor para ella, no la haría sufrir. Yo no entiendo que alguien diga que ama a una persona y que la haga sufrir en ninguna manera. O sea, es que precisamente el amor significa a veces ceder uno por no dañar al otro, significa perder yo de mis derechos por respetar el derecho de la otra persona. Eso yo creo que es el amor. Ahora, cuando uno pone en primer lugar sus derechos, pone en primer lugar sus deseos, sin importarle que la otra persona sufra, o incluso la mayoría de las ocasiones uno hace maniobras, hace manipulaciones para provocar daño y dolor en la otra persona, la humilla, la veja, la insulta, la ofende, eso no es amor, nunca puede ser amor eso, de ninguna manera. Entonces, eso es lo primero que la víctima tiene que darse cuenta, que en esas circunstancias el amor no existe, es una fantasía eso del amor, es una dependencia que se ha creado, pero esa dependencia se rompe sobre todo tratando de ver la realidad. Es el primer paso que se debe dar para terminar con la dependencia emocional, es el tratar de ver la realidad de lo que está ocurriendo.
Mari Carmen, buenos días. Helen Carías, buenas noches, doctor Antonio de Vicente, saludos, siempre veo sus vídeos, muchas gracias, Helen. El Universal, buenas noches, Antonio, ¿por qué el narcisista es terco? Ellos no escuchan a los demás. Bueno, es uno de los puntos que hemos hablado precisamente hoy aquí, porque el narcisista, si escuchara a los demás, se sentiría inseguro, porque tendría gente que le rebatiría lo que él diría, lo que él dijera, tendría personas que podrían ponérsele en contra, tendría personas con ideas propias, entonces el narcisista eso no lo quiere a su alrededor, porque entonces él no se sentiría superior, sería un igual, cualquiera podría rebatirle cualquier cosa de lo que dice. Entonces su forma de evitar eso es imponer sus criterios a todo el mundo y no aceptar que nadie diga lo contrario. Donde esté el narcisista siempre hay que hacer caso a lo que él dice, hay que respetar lo que él dice y solo vale lo que él dice, todos los demás están equivocados. Esa es la razón por la que el narcisista no escucha a nadie, no escucha argumentos de nadie, porque si los escuchara ya se sentiría inseguro, estaría al mismo nivel que los demás. Es lo mismo que cuando hay una reunión y está la gente discutiendo, una reunión de trabajo y está la gente discutiendo y el jefe está sentado al extremo de la mesa y al final cuando todos terminan de discutir dice el jefe, bueno, pues vamos a hacer esto, y dice una cosa completamente distinta de lo que han dicho todos los demás. Lo que está es manifestando yo soy el jefe y como soy el jefe se hace lo que yo digo y punto, y no hay por qué, y no me interesa para nada todo lo que hayáis dicho todos vosotros, ¿no? Esa es una actitud realmente, podríamos decir, entre comillas, es una actitud narcisista. Eso es lo que hace el narcisista habitualmente, es no tener en cuenta para nada lo que dicen los demás y al final imponer su criterio y punto, y no respetar para nada a los otros. Rosa Sobirat, el complejo de superioridad es un complejo de inferioridad, pero disfrazado, te disfrazan de loca para no ver su propio desequilibrio, efectivamente. Es que en el narcisista todo es una interpretación, incluso el hecho de que a ti te traten de hacer que tú te veas como inferior, el hecho de que te traten de ver, que tú te veas como insegura, como una persona, todo eso es una creación del narcisista, que por supuesto la víctima se lo termina creyendo, la víctima se termina sintiendo culpable, se termina sintiendo inferior, se termina sintiendo débil, y todo eso es algo creado expresamente por el narcisista para él sentirse superior. Entonces, cuando os sintáis de esa manera, cuando os sintáis culpables, cuando os sintáis débiles, cuando os sintáis inferiores, lo que hay que entender es que eso es algo que el narcisista te está haciendo creer, es algo artificialmente creado a través de manipulaciones y a través de operaciones que está haciendo el narcisista. El Universal, si los narcisistas siempre dicen que tú eres el problema, que ellos tienen la razón, los narcisistas siempre quieren halago. Efectivamente, esa es una de las técnicas, es el decir que siempre tú eres el problema, lo que tratan es de culpabilizarte, de que tú siempre cargues con las culpas de todo lo que ocurre. Esa es una maniobra que lo que trata es eso que os comento, de conseguir que os sintáis inferiores, que os sintáis débiles, que os sintáis sin fuerza, que os sintáis como que no estáis al nivel del narcisista. Eso es algo creado expresamente por el narcisista. Por eso yo hablaba antes de que en esa relación no existe amor, porque una relación tan desequilibrada en donde hay una persona que permanentemente humilla y hay otra que sufre, esa relación no puede ser una relación amorosa. Lord Paul, increíble cómo me lo describes, a quien me ha traicionado, no sé si era mejor estar ciega ante ellos para que no me parezcan tan malos, pero es que la solución es entender que son malos, porque es la forma en la que uno se aleja. Si uno cierra los ojos, si uno no ve, que es lo que ocurre cuando una persona, cuando la víctima está enamorada o cuando la víctima tiene dependencia, es que esa dependencia es una venda que se le pone en los ojos, que le impide ver lo que está ocurriendo. Por eso muchas personas no son capaces de, o no tienen esa conciencia de aceptar que el narcisista es intrínsecamente malo, que lo que está ocurriendo todo es provocado intencionadamente por el narcisista y por eso una persona sufre de esa manera. Eso hay que quitarse esa venda de los ojos para poder ver la realidad y eso es lo que te va a motivar, lo que te va a hacer que des ese paso de alejarte del narcisista. María Robles, los narcisistas son cobardes, cuando se sienten descubiertos huyen, eso pasó con mi ex y mi hermana. No son capaces de afrontar ninguna consecuencia de sus acciones. Efectivamente, Patricia Lobato, mi ex narcisista, siempre estaba preocupada por el karma, me decía que se habían portado muy mal en otras relaciones y que quería olvidar su pasado, ya que había hecho cosas de las que se avergonzaba. Bueno, pero normalmente
Los narcisistas, bueno, en este caso hablas de tu ex narcisista, con lo cual ya te has alejado de él, que normalmente todo esto son cosas que dicen, que se avergüenzan, pero en realidad no se avergüenzan, porque en realidad lo interpretan como cosas que hicieron para conseguir lo que ellos pretendían, ¿no? Minerva Rodríguez, cuando lo veo que se deprime me siento culpable, o como que soy yo la que le está haciendo daño por ignorarlo, porque es difícil pasar tiempo con él sin que esté desconforme con lo que hacemos en casa. Pero lo que ocurre es que es una venda, muchas veces es dependencia, muchas veces es amor, muchas veces es costumbre, muchas veces es empatía. Son vendas que tenemos en la cara que nos impiden ver la realidad, disonancia cognitiva. Hay muchos nombres para ponerle a esa venda que tenemos y que nos impiden ver la realidad, que es a una persona cruel, que humilla, que veja, que daña a otra persona, que sufre simplemente. Y eso es lo que tenemos que ver, es el primer paso para empezar a romper esa dependencia emocional. El primer paso para poder alejarse del narcisista es reconocer de verdad lo que está ocurriendo, que es que hay una persona que hace sufrir y hay otra persona que sufre. Esa es la única realidad. No existe amor, no existe una relación de me quiere pero solo a veces, o es que yo no soy capaz de comprenderle, o es que es por culpa mía que él reacciona. No, no. Por mucha culpa que tú tengas, si él no quiere hacerte daño, no te lo va a hacer. Si por mucha culpa que tú tengas, por muy mala que tú seas, por muchos errores que tú cometas, si él no quiere castigarte, no lo va a hacer. Si él no quiere humillarte, no lo va a hacer. Si te humilla, si te castiga, si te hace cualquier tipo de presión, cualquier tipo de acción que haga en tu contra, la hace intencionadamente, la hace voluntariamente para que sufras, para que lo pases mal, para que no estés feliz. Por eso no existe amor, no existe ningún tipo de relación de esa naturaleza. Dice, hay momentos en que se muestra tan cariñoso con los niños y eso confunde a toda la familia y causa más ansiedad y dolor. Pero es lo que siempre comento, que eso son estrategias, eso es un sistema de refuerzo que se utiliza mucho en psicología, que bueno, se utiliza en publicidad, se utiliza en todo tipo de actividades, ¿no? Que es lo que se llama refuerzo intermitente, que es que cada cierto tiempo tenemos que hacer una acción de ese tipo. Es lo que se llama el refuerzo o el premio. Se premia a la persona. El intermitente significa que se le da sin ninguna causa. De repente un día llega cariñoso, se muestra cariñoso con las personas, pero eso ocurre un día. A continuación, al día siguiente o 5 minutos después de que haya ocurrido ese, de repente, por cualquier razón, por la mínima disculpa, se enoja por lo que sea, o se inventa un enojo, o porque la comida no estaba rica, o porque entró aire por la ventana, o por la razón que sea, y de repente empieza a gritar y empieza a molestar y empieza a humillar y empieza a descalificar a todo el mundo, incluidos los niños, incluidos los adultos, incluidos todo el mundo. Lo que está haciendo realmente es creando un refuerzo, la parte positiva y la parte negativa. Está haciendo que la persona se esté habituando poco a poco a ese maltrato, está haciendo que poco a poco vaya llegando esa, que hablamos tantas veces, de la indefensión aprendida, de la indefensión psicológica. Ese mecanismo del refuerzo intermitente es uno de los causantes de esa indefensión, que a la persona cada vez se sienta más vencida, se sienta con menos capacidad de respuesta, se sienta incapaz de defenderse ante ese tipo de agresiones. Son todo mecanismos, eso es lo que hay que entender, que todos esos gestos que ocurren no son buenos gestos, eso es manipulación, es una forma de tratar de controlar y de lograr que la familia haga lo que él quiere. Laura Jorrizma, buenos días, buenas noches a todos. Juan Diego Luque, buenos días desde Sevilla. Llegué tarde, lo veré repetido, jajaja. María Robles, a mí me ayudó mucho informarme acerca del narcisismo porque eso me dio valor para dejarlo. Gracias por compartir sus conocimientos para nosotros. Efectivamente, María, es esencial entender con qué persona nos estamos enfrentando. Decía Sun Tzu que la persona que conoce al adversario ya tiene el 50% de la batalla ganada, y la persona que conoce al adversario y se conoce a sí mismo tiene el 100% de la batalla ganada. En el taller que vamos a hacer de desarrollo personal y de autoestima vamos a incidir mucho en estas enseñanzas también de Sun Tzu. Tenemos varios vídeos que subíamos antiguamente. El otro día una persona de aquí en el canal me lo recordaba, que hace 4, 5 o 6 años, no sé cuántos, yo subí una serie en donde hablaba de Sun Tzu, que es un
un filósofo chino de hace 2000 años, un teórico de la guerra, que explicaba cómo ganar todas las batallas, explicaba estrategia militar, y eso hoy día se aplica a la empresa, son las enseñanzas de Sun Tzu, eso se aplica a la empresa, se aplica a la vida normal, se aplica a las relaciones entre personas, y él siempre tiene estas frases que son tan clarividentes, que son tan esclarecedoras de la realidad, que el primer paso para poder enfrentar una batalla contra cualquier enemigo es reconocerlo, es saber, conocer bien ese enemigo cómo es, saber la fuerza que tiene, saber cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus puntos fuertes. Por eso él decía que quien conoce al enemigo ya tiene el 50% de la batalla ganada. Y después el que se conoce a sí mismo, que sabe sus propias fortalezas, que sabe sus propios puntos débiles, también tiene el otro 50%, de forma que la persona que conoce al enemigo y se conoce a sí mismo tiene el 100% de la batalla ganada. Es fundamental, esencial, entender que el narcisista no es nuestro aliado, el narcisista no es una persona que nos ama, el narcisista no es una persona que comparte su vida con nosotros, no, el narcisista es el enemigo, es la persona que tenemos enfrente, es con el que tenemos que combatir. No podemos en ningún momento ver al narcisista con cariño ni con amor porque no es la realidad, esa es la imagen que él trata de transmitir, nos está engañando con esa imagen que presenta. MMB a mí ya no me dice que va a cambiar, ya sabe que sé que nunca va a cambiar. Martín Pérez, ¿y qué pasa cuando en una familia hay más de un narcisista de México? Pues cuando hay más de un narcisista es lo mismo que cuando hay que cuando hay uno solo, hay que tratar de alejarse. Hay que, claro, cada caso hay que analizarlo y hay que ver las circunstancias y los momentos sobre todo, ¿no? Cuándo es el momento de alejarse, en qué circunstancias. A veces hay hijos pequeños y eso frena un poco las decisiones, hay que planificarlo bien. Laura Jorrisma también se disfrazan de santos. Bueno, ese es uno de los disfraces que más utilizan. Ellos siempre son muy buenos, siempre los problemas son de los demás, la culpa son de los demás y ellos siempre son perfectos. Laura es una de las cosas que ellos más utilizan. Mónica Medina, un teatro donde el actor principal a sus ojos es él, exactamente, y todos los demás son secundarios. Bienestar, buenos días, hola Bienestar, ¿qué tal? De Gijón. Laura Jorrisma, pongan el like. Marta González, hola doctor, estaba compartiendo su vídeo, gracias. Marcelo Arias, cuando un narcisista cuenta lo que su ex hacían con ellos, es en realidad lo que ellos les hacían a sus ex. Esta conducta, ¿para qué se hace? ¿Qué quieren mostrar? A ver. Bueno, lo que quieren es mentir, es tergiversar y dar la vuelta a las situaciones. O sea, siempre el narcisista va a contar una versión que le favorezca, nunca va a contar la realidad de los hechos. Siempre él va a ser la persona buena y siempre lo malo lo hacen los demás, lo mismo que él, lo que él está haciendo a su víctima, después cuando él dé su versión va a contar que es su víctima la que se lo hacía a él. Mar me dice, me gustan mucho sus vídeos y charlas, doctor, muchas gracias. Minerva Rodríguez, gracias por ayudarme tanto a comprender más cosas esta noche, me da más valor y se me aclaran más cosas que se hacen sentir libre de culpa, gracias, gracias. Manuela Gallegos, a mí me pasa lo mismo que María, ahora sé que no soy culpable de sus reacciones, sí que estoy aprendiendo a no sentirme culpable. Marta González, El arte de la guerra, efectivamente, de Sun Tzu. Maite Apolinar, buenas noches don Antonio, muchas gracias por sus sabias orientaciones. ¿Algunos hijos de narcisistas pueden desarrollar ciertos rasgos narcisistas de sus padres como mecanismos de defensa? Efectivamente, porque bueno, los niños son como esponjas, aprenden todo lo que ven, todo lo que tienen alrededor. De hecho, si os fijáis, hay hijos que o hijas, que cuando tú las ves caminar, caminan exactamente igual que sus padres, o que su padre, o que su madre, ¿no? Hay personas que tienen una forma muy peculiar de caminar, no sé, por ejemplo, que a veces apoyan la punta de los pies, y los hijos, en muchas ocasiones, cuando te fijas cómo caminan, o cómo se mueven, o las posturas que tienen, o los gestos que tienen, son exactamente igual que los padres. Si se aprenden esas cosas tan complicadas como una forma... Perdón. Si un hijo se mimetiza con sus padres de forma que aprende cosas complicadas como
posturas, como maneras de caminar, mucho más fácil se aprenden conductas como lo que tú dices, como mecanismo de defensa, conductas de evitación, conductas manipulativas. No quiere decir que el hijo sea narcisista, pero sí que está aprendiendo esos mecanismos, esas estrategias, ¿no? María Fernández, buenos días. Hola María. Martal González, no podemos dormir, darle nuestro cariño al enemigo, no queremos estar con un cocodrilo. Efectivamente, es una visión muy clara, Martal, de la realidad. Maite Apolinar, ¿cómo podemos distinguir eso para no ser injustos con ellos, ni confundirnos pensando que también son narcisistas como sus padres? Bueno, es que a los hijos lo que hay que darles sobre todo es cariño y tratar de educarlos de la forma más natural posible, independientemente de estas cosas que tengan. Si un hijo tiene algún tipo de costumbre o de conducta que está adoptando, hay que tratar de corregirlo en la medida de lo posible, pero sobre todo con cariño, no con castigos ni con nada de eso, sino dándole un buen ejemplo, orientándolo, haciéndole ver a veces que esas conductas que tiene no son las adecuadas, pero siempre desde el cariño. O sea, no tratar de imponer, no tratar de educar con el castigo, sino tratar de educar con el ejemplo y tratar de educar con el amor. Si sigues eso, a la larga no puedes evitar, por supuesto, la influencia de ya sea el padre o la madre narcisista, eso no se puede evitar, pero sí que uno puede minimizar esos daños, puede hacer que ese hijo a la larga se vaya dando cuenta de que esas cosas no son buenas, que no son adecuadas para después tener una buena relación con las otras personas, y posiblemente con eso vayas a evitar muchos de los daños. Ahora, evitar el 100% casi yo diría que es imposible, pero bueno, hay que suponer que entre lo que tú pongas de tu parte por ayudarle, más lo que él en el futuro trate de mejorar, que todo eso se va a ir corrigiendo y hay que creer en eso, ¿no? Bienestar, no quieren a nadie y lo admiten, y es porque no se quieren a sí mismos y lo admiten. En cuanto te das tiempo, hay que salir corriendo y contacto cero para siempre. Muchas gracias. Efectivamente, así es. Daniela, Alejandra, Munera Cano, ¿los narcisistas pueden ser conscientes del daño que hacen y sentir culpa? Bueno, son conscientes del daño que hacen, pero no sienten culpa porque sienten que están haciendo lo que ellos tienen que hacer. Ellos lo que tratan es de obtener combustible, lo que tratan es de lograr beneficiarse de todo eso, y por lo tanto no, en ningún momento sienten ninguna culpa. De hecho, lo que hacen es transmitir la culpa a la otra persona, acusar a la otra persona de que es la responsable, incluso muchas veces del daño que el propio narcisista le está provocando a la otra persona. Le dice: te castigo por tu culpa, te castigo porque te comportas así, te castigo porque me alteras, porque me provocas esto, porque me provocas lo otro. Siempre terminan haciendo que la culpa la tengan las otras personas. Me preguntas que si hay diferentes tipos de narcisistas. Bueno, hace poco hemos hablado de un artículo sobre los narcisistas vulnerables. La clasificación más sencilla que hay, porque hay muchas clasificaciones de los tipos de narcisistas, la más sencilla es aquella que divide entre narcisistas grandiosos y narcisistas vulnerables. Así, muy brevemente, te diría que narcisista grandioso es ese narcisista extrovertido que todo el mundo lo ve como narcisista porque va haciendo alarde permanente de sus cosas, de su superioridad, de los bienes que tiene, de todas esas cosas, mientras que el narcisista vulnerable es más difícil de detectar porque suele ser un narcisista introvertido, discreto, callado, pero que igual manipula, igual trata de controlar, igual cumple todo esto que hemos hablado hoy, igual da con todas las características, ¿no? Bueno, ya se nos está pasando el tiempo, vamos a tratar de contestar rápidamente. Evangelina Figueroa, saludos. Yaselin Rahim, hola. Mar, los narcisistas tienen conductas físicas características, porque me di cuenta que miran con desdén y sobre el hombro, efectivamente, además de que miran para abajo cuando se toman selfies o nunca sonríen genuinamente. Efectivamente, te has dado cuenta perfectamente, son arrogantes, es la característica. Imagínate una persona arrogante que le gusta hacer ver que es superior, que le gusta hacer ver que él está por encima de los demás. Ese tipo de rasgos físicos son los que presenta el narcisista, ¿no? Martal González, es doloroso darnos cuenta que un familiar tenga esta conducta y al hombre de nuestro sueño, pero es que lo del hombre de nuestro sueño, ese hombre de nuestro sueño es una imagen ficticia que la persona se crea, es lo que llamamos la disonancia cognitiva, que es una imagen que nosotros nos hemos creado de cómo es el narcisista, que no es la realidad. Por eso ese hombre de nuestro sueño en realidad no existe. Eso es una imagen que él ha creado para convencerte, para manipularte, para controlarte.
Bienestar contaba que todas sus ex le habían hecho daño y luego bloqueaba y se iban. Me di cuenta del motivo, van de víctimas y realmente ellos son los verdugos, efectivamente. Daniela Alejandra Munera, muchas gracias por explicarme, Dios te bendiga siempre. Marcelo Arias, es verdad eso que dice Antonio, son infieles y llegan a decir, tú te lo merecías. Bueno amigos, muchas gracias, ya nos hemos pasado de la hora, ha sido un día, la verdad, muy interesante, a mí me ha gustado mucho exponer este tema y las preguntas han estado muy bien, la verdad es que han sido preguntas muy agudas y muy precisas que han permitido, a mí me gustan esas preguntas que abiertas que me permiten explicar aspectos más concretos de lo que he hablado y aclarar dudas que puedan surgir. La verdad es que hoy ha estado muy interesante, así que muchas gracias a todos. Ya sabéis, mañana de 6:30 a 7:30 estamos aquí de nuevo. Como siempre hemos alcanzado el pic ahora al final. Muchísima gente conectada. Muchas gracias a todos. Acordaros que tenemos a la venta los libros, La Piedra Gris, Contacto Cero. También ya ha salido La Madre Narcisista, todavía no nos ha llegado porque aquí nosotros siempre somos los últimos en recibir. Ya hay mucha gente que me comenta que ha leído el libro de La Madre Narcisista y yo todavía no lo he recibido porque la editorial siempre nos deja en último lugar, ¿no? Prefieren enviarlo de otras personas y nosotros nos dejan, pero bueno, es así, este mundo editorial funciona de esa manera. Recordaros también, las personas que estén interesadas en ese taller de autoestima, que podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Para cualquier cosa me tenéis en ese correo. Cualquier persona que desee hacer cualquier consulta o cualquier duda que tenga puede dirigirla a ese correo. También para las personas que quieran pedir libros dedicados, todo antoniodevicente24@gmail.com. Muchas gracias a todos, que tengáis un día maravilloso. Los que quieran conectarse, que hay bastantes personas que sí lo hacen por la noche, estamos de 9 a 10 de la noche, horario español, así que ya sabéis, ahí estamos a vuestra disposición. Muchas gracias a todos y un abrazo muy fuerte.